un periodo gubernamental, una sociedad de la corrupción. Y que la mejor manera para combatir ese flagelo que tanto ha afectado a la sociedad dominicana es trabajando a la familia, la construcción de familias basadas en valores. Ese es el discurso tradicional de la iglesia. De la iglesia, sí. Claro, el núcleo fundamental del discurso religioso de la familia. Exactamente. Y por lo tanto, ahí es que deben abrevarse para la construcción de valores en la familia. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad donde la familia ya no juega ese rol tan protagónico que jugaba antes en la construcción de esos valores, sino que ya hay otros elementos que construyen imaginarios. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos las redes sociales, que han sido una cosa terrible para algunas personas, pero que de alguna manera influye y permanecen los muchachos, los niños permanecen más en TikTok o en Instagram o en Facebook o en cualquier redes sociales conectados uno con otro. Y ya incluso los procesos de identificación en materia individual ha sido desplazado por una ciudadanía mundial. Tú eres amigo de una gente que nunca lo ha visto en las redes sociales. Hay familias, Luis Felipe y Radamés, que ya están implementando, familias dominicanas, sí, el procedimiento de cuando van a pasarse un día juntos, de quitarle los celulares a todos los asistentes. Eso es una medida muy... ¿Y por qué? Porque el gran enemigo ahora mismo de la familia, tú lo has dicho, con esta generación Z y las otras generaciones. Ya no es la generación Z, ya pasó. Ya pasó de la generación Z. De la Z, sí. O sea, fíjate que rápido vamos. El gran enemigo es precisamente el celular y las redes sociales. Entonces ya hay familias que tienen en la casa donde se pasan los domingos generalmente, un locker, y en ese locker hay que ir a colocar el celular. Muchas reuniones del gobierno. También. Pero hay que, antes de la reunión, porque el celular es muy importante, pero también un arma muy peligrosa. Sí, pero en el caso del gobierno tal vez lo hacen por el asunto de que no tomen el teléfono como herramienta para escuchar lo que se está escuchando, ¿no? Sí, o para filmar y luego difundir lo que ahí se dice. Exacto. Sí. O sea, pero lo cierto es que nosotros tenemos que ver el impacto que está teniendo ese tipo de comportamiento en la construcción de valores. La corrupción es un tema transversal a la sociedad dominicana. Eso no es único y exclusivamente ligado a lo público, sino también a lo privado. Por lo tanto, es un tema que le compete a la sociedad. Fíjate que tú lo has dicho, ligado también a lo privado, porque no hemos analizado en el programa el caso, por ejemplo, de Senasa. Pero Senasa es un buen ejemplo de cómo se crean redes privadas, en este caso de suplidores, y esas redes privadas terminan manejando el presupuesto de una institución. Entonces, así se manifiesta la corrupción. Sí, por lo tanto, como es un asunto transversal a la sociedad, debe ser asumido el tema para fines de discusión, de debate, debe ser asumido por la propia sociedad, porque no basta con que un sector haga hincapié en la lucha contra la corrupción, retomando como base de sustentación comportamientos y conductas éticas apropiadas frente a los desafíos. Por ejemplo, tú manejando mucho dinero es un desafío que no te quede con una parte de ese dinero, sobre todo si es público, ¿no? Entonces, yo creo que
la iglesia, volviendo al tema original de la conversación, la iglesia hace un aporte considerable al llamar a la familia desde la óptica religiosa para combatir ese flagelo que corroe los cimientos mismos de la sociedad, porque la sociedad se autodestruye. Cuando ya la corrupción es un tema que pasa desapercibido en la sociedad, en las sociedades, es porque ya las sociedades tienen un alto componente de corrupción, y eso va a implicar la disolución de la propia sociedad. Y eso es un tema profundo que tanto el sector público como el sector privado debe agenciarse definiciones de políticas claras frente a ese tema. Antes de que tú concluyas, a propósito de efemérides patria y tomando la aquiescencia del doctor, del creador de esta sección aquí, el 25, el doctor Filpo, el 25 de septiembre fue el golpe de Estado de Juan Bosch. Mira. El 25 de septiembre de 1963 hubo un complot contra la democracia, no contra Juan Bosch, porque la gente personaliza, es contra la democracia, porque Juan Bosch había sido un gobernante electo en unas elecciones que se celebraron en 1962, él la ganó y entonces tomó posesión en febrero del 63 y en septiembre del 63 fue derrocado por unos militares. Apenas duró 7 meses el gobierno e interrumpió el proceso democrático que estaba en cierne en ese momento. Como consecuencia de ese acontecimiento, entonces ocurrió 2 años después la revolución de abril de 1965, ¿no? Y como consecuencia de la revolución del 65, entonces vino la intervención norteamericana del 28 de abril de 1965. Fíjense cómo un acto, una acción desencadena otra en términos históricos. ¿Quién sabe dónde nosotros estaríamos hoy si al profesor Juan Bosch y al PRD de entonces se hubiese dejado gobernar los 4 años? Nadie sabe dónde estaríamos hoy desde el punto de vista del desarrollo institucional, del desarrollo de la democracia y del bienestar general de la población dominicana. Muy bien. Finalmente, Radamés, la oposición ha tratado de magnificar, como es natural, los problemas del gobierno, que los tiene, que no podemos negar que arrastra una serie de dificultades. Y han encontrado en un comunicador famoso, un vocero, él ha hecho una lista, ese comunicador, que ustedes lo conocen muy bien. Tiene un cuadernito de eso que usaba Balaguer para llevar la contabilidad pública. Y ese comunicador habla de esos problemas. Él habla de lo fiscal, lo eléctrico, la educación, la fuga de cerebro. Tú le estás dando una ayudita a la oposición. La moneda, las obras públicas, sí, la salud. Está amplificando el discurso. Él lo está criticando, pero lo está diciendo. Lo está amplificando. La migración, la carretera del AMBA, la agenda, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hay que ver qué es lo que hay detrás de esta magnificación. No, mira, que se machaca todos los días. El que la oposición aproveche las debilidades reales o supuestas del gobierno, yo creo que es un derecho legítimo de la oposición. Eso es parte de la democracia. Claro, es un derecho legítimo. Pero en realidad, el ambiente que se respira, yo creo que la gente lo que está concentrada en sus problemas cotidianos, fundamentalmente. No hay un ambiente de tanto interés por los partidos políticos. Ya lo hemos comenzado aquí. Hay un cierto desencanto a la política, ¿verdad? Y ese es un fenómeno que no tenemos el tiempo, porque ya es una discusión de sociología política, pero ese es un fenómeno que se está dando
Lo que le preocupa a la gente son sus problemas cotidianos, sí, el problema eléctrico, el problema de... El abastecimiento de agua. Sí, los precios de los alimentos, en fin. Esos son los problemas que hay que enfrentar y resolver. Y que la oposición trate de aprovechar eso, bueno, es un derecho legítimo que tienen y está bien que lo hagan, eso es parte de su ejercicio. Frente a cualquier eventualidad, digo yo, entonces el gobierno lo que tiene que responder con eficacia. La información es muy importante. Es decir, si se critica al gobierno con razón o sin ella, frente a cierto aspecto que tiene que ver con la ejecución en la dirección del Estado, lo que tiene que hacer el gobierno es resolver, tan sencillo. O sea, la mejor respuesta del gobierno no es, como piensan muchos, de que una mejor comunicación, no es el simbolismo propio del poder, no, es haciendo, resolviendo. Sí, pero también comunicando eso. Bueno, claro, pero eso que está haciendo. primero hay que resolver y después tú comunicar, porque para tú comunicar tienes que resolver, porque Sí, tú sí. tienes, Estamos por ejemplo, tú le puedes decir a la población, ¿verdad?, que el sistema eléctrico está mejorando, pero si se va la luz todos los días, la gente está percibiendo que tú estás hablando mentira. Entonces, estoy diciendo, en definitiva, que el gobierno lo que tiene que concentrarse es en resolver los problemas. Yo creo, así, a grosso modo, que este ha sido, sin ningún tipo de discusión, los momentos más difíciles del gobierno en los 5 años que lleva. Estos últimos, vamos a suponer, 2 meses, 3 meses. Ha sido muy difícil porque se le han articulado una serie de problemas causales, o sea, propio de algunas indelicadezas de algunos funcionarios del gobierno en la ejecución de su tarea, de su incumbencia, y también otra de manera casual. En su causa, en la inoperancia de algunos funcionarios, y es un elemento también de casualidad. Y se han complementado acumulado una serie de factores adversos al gobierno. A veces el gobierno responde de manera adecuada, a veces responde de manera inadecuada. Sobre todo porque nosotros hemos visto, y eso hay que lamentablemente decirlo, nosotros hemos visto que el único que defiende el gobierno del presidente Luis Abinader es el propio Luis Abinader, que es una gran debilidad. Se ha convertido en el gran vocero vocero del gobierno. Señores, vamos a la pausa y regresamos con una importante entrevista.